Buenos días a todos los amigos, a todos los oyentes, a todos los seguidores de la Asociación Zona de Arte Alternativo. Tenemos la gran alegría, el gran placer de estar aquí con Patricia Nacelo, escritora argentina. Ya vamos a conocerla un poco más, vamos a hacerle algunas preguntas. Estamos acá por su ciudad, por Córdoba, con un sol bonito. Entonces, ay Patricia, qué alegría tenerte aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bueno, Tati, muchísimas gracias a vos por convocarme. Es un honor que me hayas convocado. Y un abrazo fraternal para todos tus oyentes. Ay, muchísimas gracias. Bueno, Patricia, imagínate que hay mucha gente que habla mucho del microrrelato, de la minificción, de la micropoesía, del microcuento. Bueno, tú sabes, estos géneros que entre comillas son pequeños, por decirlo así, por su extensión, pero que son muy grandes a la hora de hablar de su teoría, a la hora de hablar de su análisis, de su creación. Cuéntanos un poquito en qué momento decides escribir y por qué minificción y microcuento. Yo comienzo escribiendo cuentos, pero cuentos que naturalmente eran muy breves. Pero yo decía, bueno, escribo cuentos pequeños, cuentos breves. Cuando empiezo a trabajar en la red, en el año 2008, mi hijo me armó una página de Facebook. Y yo armé un blog a partir de esa página de Facebook. Y así empecé a conectarme especialmente con escritores de España a través de los blogs. Fueron un par de años de una actividad intensa. Todos escribían. Ahí conocí el término microrrelato o microficción o minificción, que para algunos son sinónimos, para otros no. Y me entusiasmé muchísimo porque me di cuenta que era lo mío, que es prosa, pero una prosa breve, muy breve, y con un significado que le toca al lector deducir a través de la elipsis. Porque lo que más allá de cómo lo cataloguemos, si microrrelato o microficción, se caracterizan por una gran elipsis. Decir las cosas sin decirlas. Por eso decimos que en la microficción necesitamos un lector cómplice, un lector que sepa completar lo hueco, porque vos te podés imaginar que para hacer un trabajo de 5 líneas hay que saber resumir, hay que saber sintetizar. De hecho, la brevedad y la síntesis son una de las características del género. Y la elipsis, aquello de decir algo sin decirlo. Dar cuenta de que hay un maltrato infantil, pero sin nombrar ni los golpes ni el maltrato, que el lector solo deduzca cuál es la situación que se está produciendo. Yo lo amo el género, lo amo. Sí. Es pariente, muy pariente del cuento breve, es pariente del aforismo y es pariente de la poesía. De hecho, yo llegué a través del cuento a la microficción, pero hay muchísima gente que llega a la microficción siendo poetas, porque la poesía tiene la misma característica del peso específico de cada palabra y, por supuesto, no me subir, que a no ser que uno escriba esas poesías clásicas con las que se escribieron la Ilíada, la Odisea, el Martín Fierro, bueno, la poesía es corta. Entonces, de pronto es fácil cambiar del género poesía al género microficción. O sumar al poeta, sumarle la microficción, o al cuentista, de corto aliento, al que hace un cuento breve, pasar a la microficción. Claro que sí, qué genial inicio con redes sociales, porque los inicios de otros autores fueron distintos, ¿cierto? Y se apoyaron en las redes sociales. Yo, para empezar en el género, empecé a través de las redes sociales. Yo escribía cuentos breves, sí. Cuando comienzo a trabajar con las redes sociales, yo soy una enorme agradecida de las redes sociales. Hay gente que dice que en las redes sociales solo se publica basura. No es así.
al igual que en todo, sí, hay una gran mayoría de cosas que la gente cree que es literatura y no lo es. Vaya a decir cuento, poesía, no lo es. Yo no creo que la mala literatura existe. O existe literatura o no existe nada. Existe un grupito de palabras reunidas, nada más. Eso no es literatura. Entonces, pero tenés que encontrar la literatura como quien se dedica a buscar un tesoro. Pero eso al principio. Después es muy sencillo. Porque vos ya tenés tu grupo con el que te moves, que sabes escribe bien. Y ya está. Ya no tenés que seguir buscando. Yo de hecho tengo gente de Colombia, de Chile, de Bolivia, de España, de México, de Venezuela, que no hubiera conocido escribiendo en mi casa y publicando en la ciudad de Córdoba, jamás. Y convengamos que la microficción es un género alternativo que no tiene tantos lectores. O sea que mis lectores en realidad están más que nada en las redes. Si me hubiera dedicado solamente a escribir, limitarme al libro físico en papel, que lo tengo también, pero si me hubiera limitado lleno a eso, tendría mucho menos lectores. Por supuesto, porque en Facebook, las redes sociales permiten una apertura mundial. O sea, yo puedo leer y acceder a la información de cualquier país, de un escritor, en este caso de una escritora argentina, solamente dando unos clics, solamente buscando, cosa que no pasaría como tú dices, la historia sería otra. Fíjate que me lío con un escritor que vive en Canadá, pero que por supuesto que habla en lengua hispana, y con un escritor que vive en Marruecos, que habla en lengua hispana. O sea, lo único es que hablen tu misma lengua, el resto está en el mundo. Claro, por supuesto que se accede a través de la misma lengua, tienes toda la razón. Bueno, ¿y qué hacía Patricia antes de dedicarse al microrrelato, al microcuento? Sé que siempre habías escrito, pero ¿qué hacías antes de llegar a esas redes sociales y a dedicarte a hacer tu blog y a escribir? Un día estaba en mi casa, mi esposo y mi hija habían salido y mi hijo era chiquito y estaba durmiendo. Y en la televisión habían puesto un documental de un escritor que me encantó, que después supe que era famoso, un escritor del siglo XX de origen suizo que se llama Paul Klee. Y miraba las pinturas que él hacía y veía que le ponía títulos muy poéticos y muy acertados a sus pinturas. Entonces yo dije, yo pintar no sé, pero sí podría imaginar un cuadro, imaginar que he pintado ese cuadro, inventar un cuadro imaginado por mí y describirlo con palabras. Así fue como sin querer escribí un cuento, porque sí, primero escribí lo que yo había pensado y luego lo seguí escribiendo y hice un cuento. Así comenzó mi andanza en la literatura. Un gran escritor argentino, pero conocido mundialmente, que se llama Ernesto Sábato, él decía que en todo gran lector, en toda aquella persona cuyo uno de sus mayores placeres es la lectura, se esconde un escritor que puede o no salir a la luz. Yo soy una lectora empedernida desde antes de leer, porque mi mamá me leía. Cuando empecé a leer yo, bueno, más aún, obviamente. Y entonces, a partir de esa lectura empedernida, para mí no había nada mejor que comprar un libro. Para mí, en vacaciones, tuve que abstraerse, pero te digo desde la adolescencia. Más chiquita con los libros que me compraban y que yo ya leía por mí misma. Y de más grande, con los libros que me elegía yo. Cuando comencé a escribir, cuando comencé con ese primer cuento,
Entonces me busqué un taller literario aquí en Córdoba, en la Sociedad Argentina de Escritores, en Córdoba, la filial de Córdoba, y allí descubrí, sí, algo que yo no sabía, que es que hasta ese momento había estado leyendo bestsellers. El taller literario me permitió acceder a la gran literatura. Tuve la mala suerte de tener muy malos profesores en la escuela secundaria de literatura. Yo a la gran literatura accedí a través del taller literario, que yo francamente creo que el taller literario, más que algún otro consejo, no te puede dar. Lo que sí te puedes enseñar cómo se escribe muy bien. Decirte, mira, este es Kafka, fíjate cómo escribe. Este es Augusto Monterroso, fíjate cómo escribe. Y a partir de estos grandes escritores, encontrar tu voz propia. Patricia, qué interesante todo esto que nos estás contando. Alrededor de todos esos inicios, de esas lecturas, de ese taller que tomaste. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿En qué momento tú sabes que tu cuento o que ese texto que estás escribiendo es un cuento corto o es una minificción o es un microrrelato? Por la idea. Hay ideas que no las podés desarrollar en 5 líneas. Entonces hay ideas que requieren tratamiento mucho más largo que lo mío. Y hay ideas que no, porque la microficción es como un rayo. Y así también lo tiene que leer el lector. Es un rayo. Es la idea en sí misma. El cuento no. El cuento es un nudo y un desenlace. El cuento tiene su propia estructura que se puede respetar o no. El cuento moderno a veces no tiene presentación. El cuento clásico es presentación, nudo, desenlace. Yo que coordino talleres de lectura, a veces que hay cuentos que es solamente el nudo y el desenlace. ¿Por qué? Porque ahora el lector tiene poco tiempo y tenemos que competir con mucha imagen. Entonces no podemos ponernos a describir paisajes, mobiliario, habitaciones, porque lo perdés al lector. Entonces tenés que empezar ya con la acción, ya con el nudo tenés que empezar. Pero bueno, tal como sea la idea, será ese puño cerrado, que es la minificción, que sería el lector el que lo tiene que abrir de a poquito para descubrirlo. Bueno, seguimos aquí con Patricia Nacelo. Continuamos en esta buena entrevista. Pues bueno, muy llena de anécdotas, muy llena de alegrías, muy llena de descubrimientos, de asombros. Bueno, Patricia, cuéntanos un poco cómo está el microrrelato y la minificción en Argentina, cómo es la publicación de estos dos géneros aquí en Argentina, porque te comento y les comento pues a todas las personas que nos están oyendo, que pues a Patricia yo la conozco desde hace años, gracias a Nana Rodríguez, una escritora colombiana maravillosa, que también se dedica, se dedica a todos los géneros realmente, pero es mayormente reconocida por el microrrelato y la minificción. Y pues bueno, a ti Patricia te he visto en muchas antologías latinoamericanas. Entonces te quería preguntar cómo es el movimiento en Argentina de estos dos géneros literarios. Y también te quería preguntar, ya para cerrar esta entrevista, acerca de tu editorial. ¿Qué te motivó a hacer esta editorial? ¿Cómo van los títulos de esta editorial? Y bueno, llegan tus libros editados a Colombia. Cuéntanos, por favor. Vamos primero con Nana Rodríguez. Nana Rodríguez es una amiga del corazón, a pesar de no conocernos personalmente. Cuando empecé a trabajar en la red, fue una de las personas que más rápido se me acercó, una dulzura de persona, y enseguida supe la importancia de ella en la microficción, no solo por sus escritos, sino porque una bitácora que en aquel momento se llamaba, ahora se me ha ido el nombre, La Microrrelatista. Con respecto al microrrelato y a la minificción, te diré que está evolucionando lentamente, pero lo está,
Por ejemplo, en mi ciudad, en Córdoba, éramos un solo grupo de minificción y ahora hay dos. Un grupo que se ha derivado, siempre se dedicó a la poesía y de pronto se ha derivado también en el microrrelato y la minificción, lo cual nos llena de alegría, por supuesto. Ahora, es un género que en su brevedad tiene su riqueza y también su perdición. Su riqueza porque cuando lo escriben escritores y escritoras que en verdad conocen el género, resultan textos de una riqueza casi te diría inagotable, con tantas interpretaciones o con tanta belleza estética como lectores y lectoras tenga. Pero ¿qué pasa? Como es cortito, hay mucho lugar en la red, en provincia, en mi ciudad y en mi país y en todos lados, que creen estar escribiendo minificción porque escriben 5 líneas cualquiera. Y no me explico por qué no estudian el género antes de escribirlo. Pero sí, se está expandiendo muy lentamente, pero lo está haciendo, lo cual, vuelvo a decir, es una gran dicha. En cuanto a la editorial, se llama Tusca Editoras. Tusca porque la tusca es un arbolito de monte, por eso digo arbolito en diminutivo, no es un árbol de gran porte, sino al contrario, es un arbolito achaparrado, con espinas, que produce unas flores amarillas muy bonitas, más o menos en esta época del año. Es propio de esta región y por eso le pusimos ese nombre a la editorial. La integramos 3 personas. Una artista plástica, Ivana Árbol, que es la que ilustra las portadas y a veces también los interiores, ilustra alguna minificción de los libros que publicamos a pedido del escritor o de la escritora. Y somos 2 escritoras minificcionistas. Patricia D'Agati, que reside en la provincia de Córdoba, pero no en la ciudad de Córdoba, ella reside en Villa María, al igual que Ivana Árbol, y yo en la ciudad de Córdoba. Hemos empezado despacito, solamente publicamos minificción, ya que las 2 escritoras que le integramos somos minificcionistas. Tenemos aún poca producción, pero la poca que tenemos nos llena de orgullo. En mi bio literaria van a encontrar el enlace a este editorial y las cosas que hemos publicado, así que creo que no hace falta extenderme más en ese sentido. Ay, Patricia, ha sido un gusto, un placer conocerte, de verdad, qué gran ser humano que eres, qué mujer tan talentosa y qué bueno por este género del microrrelato y la minificción, porque bueno, estás impulsando muchísimo, pues obviamente en tu país, en tu ciudad, pero también, como te decía, muchísimo en Latinoamérica. Entonces pues qué genial. Además sé que tienes proyectos, como nos contabas, acerca de las artes plásticas, la escritura. Bueno, digamos que ha sido muy interesante lo que has hecho con los diferentes continentes, las publicaciones que haces de manera abierta y gratuita, que es algo muy generoso que haces en tus redes sociales. Además, estás muy abierta, muy pendiente de las personas que te escribimos para encontrarnos, para conocerte, para hacer este tipo de trabajos, de entrevistas, de difusión, que es tan importante, Patricia, poder reconocer, identificar y mostrar lo que se hace en otras partes del mundo. Yo creo que eso es la construcción de la paz finalmente, ¿no? Entonces, pues bueno, Patricia, regálanos unas palabritas de despedida. Ante todo, pues muchas gracias, te abrazamos, te admiramos y por supuesto te esperamos en Colombia. Querida Tatik, para mí el gusto ha sido absolutamente mío. También debo decir que he conocido en vos a una persona absolutamente encantadora, que quiero felicitarte por tu novela Tierra de Cuervos,
tan dura por su tema y tan perfecta desde lo estético. Así que estos días que he pasado junto a vos han sido días de enriquecimiento, tanto desde el plano afectivo como afectivo personal, a eso me refiero, como desde el punto de vista literario. Fortísimo, fortísimo abrazo y te espero por Argentina cada vez que sea tu decisión venir. Lamentablemente para ir a Colombia no está fácil ahora, ni para mí ni para ningún argentino. El peso argentino está horriblemente devaluado y los viajes se hacen difíciles, pero te aseguro que lo voy a tener totalmente en cuenta. Tengo mucha gente querida que visitar en tu país. Un beso y un fortísimo abrazo.